sea, es que el problema que tengo es que me cuesta mucho pensar. Y cuando intento pensar es que es como que me va diferente. Y era a ver si me podías ayudar tú en algo. Bueno, muy bien. ¿Por qué juegas rápido? No lo sé. Es que, aunque los otros me jueguen lento, a mí me cuesta mucho jugar lento. A ti No lo sé. te cuesta jugar lento, aunque te jueguen lento. Sí, Pero hay que jugar partidas sí, lentas. O sea, no hay otras opciones. Cuando nosotros jugamos la partida de ajedrez se divide en tres fases, ¿no? Apertura, medio juego y final. La apertura, por lo general, la estudiamos sí. y aprendemos las jugadas, comprendiendo lo que Sí, vamos a hacer luego en el medio juego y sabemos las posiciones teóricas y sabemos las jugadas la de teóricas. la de los cuatro caballos ya me la sé y me la sé. A ver, o sea, ya de todas las que me jueguen sé que jugar. Y entonces, claro, Y en ese sentido podemos jugar rápido. Si mi rival hace, por ejemplo, si yo te voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo hago la jugada de 5, mi rival responde E5 y me toca pensar a mí. Como ya tengo decidido que voy a jugar la 4 caballos, aún así no voy a jugar rápidamente caballo F3, porque también podría pensar de que mi rival puede jugar la Petrov. Contra caballo F3 podría jugar caballo F6. Y si caballo C3, ahora puede hacer la línea de alfil B4. Entonces también, si sé que mi rival juega Petrov, probablemente en esta posición voy a mover el otro caballo a C3. Y por eso quizás voy a pensar un poco ya mi segunda jugada, como puedes ver. Mi segunda jugada la voy a pensar un poco. No voy a jugar rápido. ¿Por qué? Porque si no voy a entrar en una apertura que yo no quiero jugar. Para ello, siempre cuando jugamos partidas serias, tratamos de partidas pensadas de torneos importantes, como el que jugaste, el autonómico, o si vas al de España, el de España. Siempre sí, tratamos de el ver año que viene voy a ir. muy bien qué es lo que juega nuestro rival, saber qué defensa juega o cómo ubica sus piezas. Eso es muy importante. Entonces nosotros sabemos cómo jugar. Vale, supongamos que si mi rival ahora hace esta jugada, ahora sí yo puedo jugar rápido. Puedo hacer caballo F3 y si él hace caballo C6, voy a hacer D4 y si hace peón por D4, voy a comer. Pero ahora supongamos que mi rival hace D6. D6 no es una jugada teórica, o sea, no es buena. Entonces, las teóricas y más jugadas son alfil B4, que es la mejor, y alfil C5 también. Pero D6 es una jugada ya más pasiva. Se puede jugar, claro que se puede jugar, pero ya necesito pensar. Entonces, ya tengo que tomar una decisión y es un momento crítico. Entonces, no puedo jugar rápido. ¿Por qué no puedo jugar rápido? Porque mi rival no ha hecho la mejor jugada teórica y por lo tanto podría tener la posibilidad de tener una buena posición. Si yo en este momento juego rápido, es muy probable que no haga la jugada más fuerte. Entonces aquí nosotros necesitamos pensar y ver cuál va a ser nuestro plan. Vale, nuestro plan es enrocarnos largo, pues entonces vamos a desarrollar el alfil. ¿A qué se parece esta posición? Vale, puedo mover el alfil a F4, puedo mover el alfil a F4 y de esa manera continuar con mi desarrollo, que va a ser dama de 2, roquelar, Porque largo, F3, 4 4. y atacar, como he aprendido a jugar esta apertura. Pero, como puedes ver, voy a pensar, si mi rival no hace la jugada de 6 y hace, sin embargo, alfil B4, como yo he estudiado la apertura y la conozco, entonces en ese sentido me puedo permitir de responder rápido.
¿sí? Me puedo permitir aquí de no pensar tanto y hacer rápidamente caballo por C6, sabiendo que a B por C6 voy a jugar la jugada teórica alfil D3, porque esto lo he estudiado. Y contra D5 también voy a jugar rápido peón por y enroque. Porque son jugadas teóricas que yo ya las he estudiado. Entonces veo que mi rival también las conoce, está haciendo lo mismo, y por ese motivo me permito de poder jugar rápido. Por ejemplo, enroque corto, y ahora nuevamente momento crítico, y necesito pensar. Entonces aquí necesito saber qué variante voy a jugar y cómo voy a ubicar mis piezas en el medio juego. Aquí hay varios planes para blancas. Las blancas pueden continuar con su desarrollo normal con el alfil hacia las casillas G5 o F4, o bien pueden hacer también otras jugadas poco comunes, pero que se han jugado por grandes maestros, como pueden ser H3. Sí, aquí blancas tienen, por ejemplo, la teórica, la jugada más teórica es alfil G5. ¿Sí? Pero también tienen H3, caballo B5, ¿sí? Alfil F4 también. Existen otras posibilidades que existe caballo E2 también, que también podría emplear. Entonces, mi deber cuando estudio una apertura es investigar varias posibilidades para tener varias armas para jugar contra mi oponente. Tener varias posiciones, varias opciones para poder jugar la apertura. Entonces, yo en este momento podría elegir una de esas jugadas. Yo, por ejemplo, juego mucho las líneas con H3. Yo ahí jugaría alfil G5. Sí, yo también jugaba alfil G5, pero últimamente empecé a jugar alfil H3 porque esta es una jugada útil, porque controla la casilla G4 y al mismo tiempo todavía no he desarrollado mi alfil. Quizás mi alfil esté mejor aquí que aquí. Y mi dama probablemente si hago H3 va a ir a F3 y mi caballo va a ir aquí y voy a jugar así. Ese es mi plan. Pero yo ya tengo definido si hago H3 tengo bien definido dónde van a ir mis piezas en mis próximas jugadas. Y mi caballo probablemente si no va a 4, quizás vaya a E2 también. Entonces, si elijo H3, ya sé cómo voy a ubicar mi piezas. Si elijo... ¿Y nadie juega A3? No, A3 no la haría porque entonces es una pérdida de tiempo. Tú podrías decirme, bueno, H3 parece lo mismo, pero no, H3 es una jugada útil porque H3 tarde o temprano la vas a tener que hacer cuando muevas la dama de F3. Entonces H3 se transforma en una jugada útil porque en la mayoría de las variantes teóricas y de partidas que se han jugado, H3 es una jugada correcta. A3 no lo es. Entonces se puede considerar que A3 es una pérdida de tiempo. Si tú haces A3, tu rival ahí incluso te puede cambiar en C3 y jugarte C5. Y ya te está controlando el centro. Entonces, para no perder estos tiempos, siempre en este momento yo tendría que pensar aquí. 5 minutos, por ejemplo, y decidir. He visto... Me tomo 5 minutos y decido qué es lo que voy a jugar. ¿Por qué me tomo 5 minutos? Porque estoy entrando en el mediojuego. Y en el mediojuego tengo que tener bien claro lo que voy a hacer. Y ya tengo que empezar a ver mi plan. Supongamos que a mí me gusta jugar alfil G5. Perfecto. Hago la jugada alfil G5. Y mi rival aquí, yo sé que teóricamente tiene que hacer la jugada C6. Porque entonces si me hace C6, nuevamente otro momento crítico. Tengo varias opciones con blancas. La opción principal puede ser dama F3, que es la más antigua, pero también existe aquí dama F3, existe caballo A4 directa, ¿sí? O existe también caballo E2 también. Son diferentes opciones. ¿Sí? El caballo E2 por lo general es para luego dirigirlo hacia D4 o bien hacia G3.
para ir a buscar la clavada de con caballo H5. O bien va hacia Y luego, D4 para presionar y luego, F6. y luego dama F3 y ahí ya, aunque te comiera de peón, se quedaría peor. Claro, pero todo esto no es tan fácil. No es que mi rival se va a quedar de brazos cruzados. Mi rival va a hacer jugadas seguramente buenas también para defender. Entonces tengo que tener presente eso. Por eso, en realidad yo tengo que estudiar partidas a partir de esta posición y ver cómo juegan jugadores fuertes, cómo juegan el medio juego y cuáles son los diferentes planes. Por ejemplo, si yo quiero hacer ahora caballo A4, la idea principal de esta jugada es una idea estratégica que se basa en la ruptura en C4. Mueve el caballo hacia A4 con idea de luego controlar la casilla C5 y poder dejar a las negras con un peón aislado. Ya, pero ahí está el alfil Por en... ejemplo. O sea, el alfil domina C4. Claro, C5 de C5. momento. Pero por lo general la posición va a transcurrir de esta manera. Por ejemplo, C4, no sé, H6, alfil H4, torre E8, por ejemplo, C por D5, C por D5 y aquí torre C1, por ejemplo. Y ya intento controlar la casilla C5 para que pueda ir en un futuro mi caballo hacia C5. Bueno, este fue un plan, por ejemplo. Si él ahora hace torre B8, atacándome, haré B3. Entonces he ubicado mis piezas de una cierta manera estratégica para poder, si él desarrolla su alfil, por ejemplo, ya mi caballo puede venir a C5. Y es una partida, es jugable, la posición está igualada para ambos bandos. Pero bueno, es un plan. Para todo esto yo necesito pensar. Por ejemplo, aquí también podría elegir en vez de caballo A4 la otra línea, que es dama F3. Y continuar presionando sobre el caballo de F6. Con lo cual, sé muy bien que la teoría recomienda alfil D6. Entonces, a alfil D6 haré H3, la jugada útil que estaba hablando antes. ¿Por qué? Porque él dentro de todas sus variantes amenaza también en algunas ocasiones la jugada alfil G4. De momento no, pero puede ser que en un futuro quiera hacer alfil G4. Entonces, es importante controlar esta casilla. Por eso hago H3. Por ejemplo, podría seguir H3, torre E8, por ejemplo. Y aquí torre F E1 es una opción. Y bueno, la posición es compleja. O sea, está bien, se puede jugar alfil E6. Y aquí puedo intentar caballo A4, más o menos la misma idea. Tarde o temprano voy a querer hacer estas jugadas. Y jugar C4. Si me hacen H6, ahora puedo irme aquí, ya que he hecho esta jugada y estoy controlando G4, porque si no él me haría G5 y alfil G4, pero ahora ya no es bueno hacer eso. Él tendría que hacer torre B8, por ejemplo, B3, torre B4 se suele hacer aquí, alfil G3, y se llega a posiciones bastante equilibradas. Y C3. Y torre B8. Y torre a D1. Esto sería, por ejemplo, una posición típica, ¿no? En la cual ambos jugadores tienen posibilidades y es una partida. Todo esto siempre se piensa. Hay que estudiar las partidas antes, pero siempre tenemos que pensar. Nosotros a partir de esta jugada, que finaliza la apertura, ya necesitamos pensar. No podemos seguir jugando rápido. ¿Por qué? Porque entramos en el medio juego y en el medio juego se necesita formular planes, crear planes. Y entonces, pero no planes de una o dos jugadas o amenazo esto, no. No, tienen que ser planes a largo plazo. Es como cuando yo te enseñé la 4 caballos. Yo te enseñé la 4 caballos por la idea de
las otras variantes que juegas, tú ya sabes que te tienes que enrocar largo, jugar F3, G4, H4, G5, H5, G6 y abrir las columnas. Eso es un plan. Ese plan ya te lleva hasta la jugada 18. Te lleva hasta el medio juego. Si tú logras llegar al medio juego y lograr abrir la columna H, has prácticamente logrado tu objetivo de tu plan. Y ya puedes atacar y puedes ganar muchas partidas. Por ese motivo me gusta enseñar, a veces me gusta enseñar más la 4 caballos que la española o que la italiana. ¿Por qué? Porque el plan es más fácil de recordar y de seguir. Son jugadas más simples. No tanto como en la apertura española ni en la italiana, donde, sobre todo en las variantes cerradas, donde son más complejas. Los planes son mucho más complejos y cuesta entender todo. Aún así, se pueden entender. Esto va con casi todas las aperturas. Por ejemplo, si nosotros estudiamos una defensa, como puede ser la defensa siciliana de negras, ¿no? Nosotros decimos, vale, contra E4, además de E5 y de otras defensas, una defensa que se recomienda también bastante es la defensa siciliana. Vale, caballo F3 y nosotros vamos a jugar la variante Najdorf, por ejemplo. D6, D4, C por D4. Esto también lo jugamos rápido porque ya conocemos la teoría. Primero hemos estudiado esto, entonces ya sabemos cómo jugar. Sabemos que el caballo va a F6 para atacar E4. El caballo defiende de blancas, ¿sí? Y aquí es un momento crítico también. Es un momento que uno necesita pensar un poquito, no jugar enseguida. ¿Por qué? A no ser que tú seas solamente un jugador de la Najdorf o del dragón. ¿Por qué? Porque en esta posición, con negras, tú puedes jugar, mira cuántas sicilianas puedes jugar. Puedes jugar la variante Najdorf, la variante clásica, la variante Scheveningen, la variante del dragón. Tienes varias opciones para jugar en esta posición. Boleslavski con E5 también. Tienes muchas opciones. Entonces, por lo general, uno espera un poco aquí. Digo, si uno ya está convencido que va a ser la variante Najdorf y va a jugar A6, vale, no piensa tanto, hace A6. A6, la variante Najdorf, la idea de esta jugada es controlar la casilla B5, planificar en un medio juego un B5 para atacar en el flanco de dama y las negras como... Pero ahí dejaría muy débil el punto C6 como en la... con B4. Sí, pero lo estoy preparando para un futuro medio juego. Primero voy a desarrollar mis piezas. Por ejemplo, una línea típica en la Najdorf es alfil E3, E5, caballo B3, alfil E6, F3, alfil E7, dama D2, enroque corto, enroque largo. Y aquí ambos jugadores han desarrollado sus piezas y ahora se encuentra también otro momento crítico en el cual las negras tienen que tomar un plan a seguir. Tienen muchas opciones aquí y todas son interesantes. Por ejemplo, negras aquí pueden hacer caballo B7, pueden hacer B5, pueden hacer A5, pueden hacer dama C7. Todas estas son opciones teóricas, estudiadas y jugadas incluso por campeones del mundo, donde hay muchísimas partidas. Y mira, si yo ahora pongo aquí en referencia, te van a salir muchísimas partidas. Mira cuántas partidas hay, muchas. Y jugadores de un elo muy alto con negras han jugado esto, como puedes ver, 2800, todos jugadores muy fuertes, Anand, Grishuk, Bayer-Lagrave, Topalov, Giri, muchos jugadores, Gelfand, Borotsevich. Hay muchísimos jugadores que han jugado esta posición con piezas negras. A mí me gusta enseñar, cuando muestro esta posición,
que enseño a jugar la variante siciliana, defensa siciliana, variante Najdorf, me gusta enseñar esta posición porque refleja sobre todo los planes a seguir, tanto por blancas como por negras. ¿Cómo van a jugar en la variante Najdorf? Bueno, la variante Najdorf de la defensa siciliana, primero se caracteriza por las jugadas A6 y E5. A6 en el futuro es para poder, además de proteger la casilla B5, poder avanzar tus peones del flanco de dama para atacar al rey, cuando suceden estas posiciones de enroques opuestos. E5 es para controlar D4 y F4 de blancas. El problema está en que hemos dejado un peón débil, un peón rezagado que queda en la casilla de 6. Pero este peón está protegido por nuestro alfil de E7 y la idea principal de esta defensa se basa en utilizar la columna semiabierta C para poder atacar por la columna C. A diferencia de las otras líneas que te he enseñado, otras aperturas que te he enseñado, por ejemplo, en la 4 caballos, las negras ahora sí tienen contrajuego. Blancas pueden intentar de la misma manera jugar. Las blancas pueden intentar jugar G4, H4, H5, G5 y G6. Es el plan estándar del ataque inglés. Vale. Pero en este caso, las negras tienen un poco más de contrajuego que en la 4 caballos. ¿Por qué? Porque está abierta la columna, está semiabierta la columna C. Entonces puedo ubicar mis piezas mayores, las torres y la dama en la columna C y ejercer presión sobre la misma. Por ejemplo, un tema típico es aquí hacer dama C7. Supongamos que mi rival comienza su ataque, G4. Adrián, dime. No podrían hacer avalancha de peones las blancas porque cuando jueguen G5 y el peón esté en H5, el caballo se comería H5. No, porque está defendido por la torre. Ah. Dama C7, por ejemplo, G4. Y ahora, por ejemplo, la mejor jugada, si voy a hacer esta variante, es torre C8. Y ahora ahora es un momento crítico, por ejemplo, para las blancas. Las blancas aquí solo tienen una única jugada que le permite seguir luchando por buscar la ventaja. Y es la jugada G5. Muchos jugadores aquí sí que se equivocan con blancas y hacen la jugada H4. ¿Por qué es mala esta jugada? ¿Cómo tienen que jugar las negras en esta posición? ¿Y por qué? A5, o sea, A5, A4. Piensa. Aquí tienes que pensar mucho en una partida también. Ahora esto está estudiado, pero en su momento, cuando no se conocía esta posición, los maestros que jugaron esta posición debieron invertir mínimo 20 minutos para hacer su jugada aquí. No 5 ni 10, 20 minutos bien invertidos de su tiempo en la partida seria. D5. Vale, D5. ¿Por qué haces la jugada D5?
Cuéntame. Porque si te comen de E, tú le comes de alfil, y si te comen de caballo, tú le comes de caballo, y no te pueden comer de dama porque le das mate. Muy bien. D5 es la jugada, exclamación. Buena jugada. ¿Por qué es buena jugada? Primero y principal, porque en la estructura de peones, las negras tienen una debilidad en la Naidor, que es el peón de D6. Si las blancas permiten la jugada de 5, las negras pasan a tener una muy buena estructura de peones y actividad de sus piezas. Esto quiere decir que pasan a tomar la iniciativa las negras. Entonces las blancas no se pueden permitir el lujo de dejar hacer la jugada de 5. Después de la jugada de 5 ya las negras han igualado o incluso tienen la iniciativa, ya están un poco mejor. ¿Por qué? Porque después de E por D5, aquí no vamos a comer de alfil, vamos a comer de caballos, porque es una posición abierta y no me puedo permitir que mi rival tenga la pareja de alfiles y yo no. Entonces, como de caballo. ¿Por qué? De caballo también al mismo tiempo lo obligo a cambiar en D5, porque amenazo su caballo y amenazo su alfil. En la Naidor, el alfil de casillas que circula por diagonales oscuras por parte de blancas es una pieza muy valiosa. Las blancas no se pueden permitir cambiar este alfil porque si no estarían estratégicamente perdidas porque las casillas negras están muy débiles en la Naidor. Entonces las blancas necesitan tener el alfil de casillas negras. Este alfil sí lo pueden cambiar. El alfil de casillas blancas es una pieza mala para las blancas. ¿Cuáles son piezas malas de blancas? El alfil, esto es una pieza mala, y este caballo es otra pieza mala. ¿Por qué? Porque el alfil circula por diagonales blancas y tenemos los peones en blanco, entonces no puede jugar bien. El caballo, ¿por qué es malo? Porque no tiene buenas casillas para dirigirse, no tiene jugadas, entonces es un caballo que no está bien. Estas dos piezas son malas de blancas. ¿Cuáles son las piezas buenas de negras? Bueno, antes de que sucediera esto, las piezas buenas de negras son los caballos y el alfil, que por lo general se cambia por este caballo. Y la pieza mala de negras es el alfil de E7, que es malo entre comillas, porque está defendiendo, cumple una función defensiva de la debilidad del peón de D6. Es decir, blancas tienen dos piezas malas y negras solo una. Esa es la compensación por la debilidad de la estructura de peones, cuando el peón se encuentra de 6. Claro, después de D5, las negras pasan a tener 4 piezas que van a jugar bien, porque el alfil ahora Y de si, casillas negras puede en un futuro sí, y si no, ir aquí. ya, y si no te come, le haces un calcetín de 4. Y estoy amenazando de 4, claro. Entonces, come, como. Por ejemplo, ahora si come, comemos de alfil. Y nuevamente, al comer de alfil, ¿sí? Vemos reflejado todos los temas de la Naidor. La torre y la dama en la columna C presionando sobre el punto C2, con lo cual las blancas no pueden comer en D5, ya que seguiría mate en C2, y al mismo tiempo las negras están creando otra amenaza, comer el peón que se encuentra en la casilla F3, provocando un ataque doble nuevamente sobre las dos torres. Entonces, por ejemplo, ahora las blancas pueden hacer la jugada alfil E2, defendiendo su peón de F3, pero ahora son las negras las que tienen la iniciativa. ¿Y cómo pueden continuar atacando las negras aquí? A ver, piensa. Eh, ¿E4?
Vale, E4. Si haces C4, el problema es que te van a cerrar la posición, te van a jugar F4. Y luego te van a ganar la casilla D4. Y el caballo que está en Ya. D3 que no juega, va a empezar a jugar por D4. Ah, entonces, caballo D7, caballo C5, cuando te coman, tú le comes el caballo, le estás amenazando ahí ¿cómo se dice? O sea, el peón de A2, si te juegan rey B1, alfil por A2, y luego esto, alfil, o sea, y luego de rey por A2, dama por C2 y contra dama por esto, tú le comes de torre y le amenazas el alfil. Vale, pero Y si defiende, y si defiende el alfil, le comes el alfil con la torre y cuando te coma por E2, o sea, alfil por E2, o sea, torre por E2, tú le metes el alfil en F3 y le haces doble y lo recuperas. no, vale, pero ¿qué pasa? Si tú el alfil lo sacrificaste en A2, ya no está Sí, más. pero luego lo recuperas. Pero Pero ¿cómo luego vas lo a jugar alfil recuperas. por F3 si ya el alfil de D5 no está más? ¿O no? Ya, sí. Bueno, caballo D7 es una jugada igual un poco comprometida. ¿Por qué? Porque de momento estoy poniendo dos piezas en la misma columna, en la cual luego está la torre y la dama, que van a presionar. Él podría tranquilamente hacer la jugada rey B1 para que no haya mate y ya te amenaza comer en D5. El tema es que si haces caballo C5, él te puede comer el alfil con la dama, porque ya no hay mate. Entonces, ¿qué hay que hacer en este tipo de posiciones? Se puede aprovechar la posición, por ejemplo, haciendo la jugada A5. La idea principal de esta jugada es hacer esta A4 y A3. Provocar la jugada dama B3 para que en un futuro también pueda amenazar dama C3 y dama B2 mate. Entonces ese es otro plan típico de ataque. Hacer la jugada A5. Por ejemplo, si ahora él hace la jugada rey B1, hacemos A4. Y ya tiene que retirar su caballo y hacemos A3. ¿Por qué tiene que retirar su caballo? Porque comiendo aquí sería un error, porque simplemente hacemos dama por C2 jaque, rey A1, y Le comemos el caballo y le amenazamos mate y luego le un comemos el mate, alfil. y si hace esta, ¿cuál es la mejor jugada aquí? ¿Cómo ganas? Le comemos. Bueno, a ver, la mejor es torre por A3, pero. Sí, torre por A3, Y a B por A3, ¿no? Dama A2. mate. Yo gané una partida así, una vez. Y dama A2, mate. Entonces, las blancas están en problemas. Negras ya tienen ataque. Tiene que irse, caballo C1, A3, y ahora ya tienen que hacer la jugada B3, por ejemplo. Y aquí tenemos varias jugadas. Se puede hacer alfil B4 también, o simplemente podemos hacer alfil E6. Continuamos la partida, pero nosotros somos los que hemos llegado antes al ataque al rey. Entonces tenemos muy buenas posibilidades. Ahora sí vamos a hacer la jugada quizás caballo D7, quizás caballo B6 y caballo A4 también sean buenas ideas para abrir la posición y atacar de mate al rey, o caballo C4. Tengo varias opciones. Quizás B5, no sé, tendré que prepararla seguramente, pero bueno, la partida puede continuar. Pero siempre tenemos una buena posición. Caballo C5 también tu idea también es muy buena.
A mí me agrada la posición de negras, más que de blancas. Las blancas todavía aún están lejos de crear un problema a nuestro rey. Sin embargo, el rey de las blancas ya tiene que ir con mucho ojo, porque si la dama deja libre la casilla C3, nos metemos con la dama nuestra y le amenazamos mate. ¿Sí? Sí. Entonces ya tienen que jugar con cuidado las blancas. La posición está equilibrada, probablemente esté igualada, vamos a poner lo que dice el módulo, pero no, está mejor negras. Al módulo le gustan más las negras. Las negras están ligeramente mejor en esta posición. Yo también pienso lo mismo. Es más fácil atacar con negras en esta posición que con blancas. La posición es mejor. ¿Qué sucede? Yo he visto ¿Cómo? Yo he visto una que creo que en la posición de antes, he visto una que creo que da mate. Aquí. Alfil B. Ahora tienen que jugar blancas. Harán caballo E2, por ejemplo. No. Es verdad. Bueno, pero la posición no está mal. Podemos hacer caballo C5, por ejemplo. Pero el problema que tiene es C2. Claro, y le vamos a cambiar este alfil, que es un defensor de C2. Se lo vamos a cambiar por este caballo y vamos a seguir atacando. Tenemos siempre pareja de alfiles y tenemos una buena posición de ataque. Además, este alfil puede crearme algún problema en un futuro, entonces lo eliminamos. Le quitamos ese alfil que tiene ahí de defensor y de atacante y se lo cambiamos por nuestro caballo. Y nosotros nos quedamos con nuestros alfiles y una posición bastante interesante de ataque, siempre por la columna C. Esa es la idea principal de la variante Najdorf. Por ejemplo, aquí en esta posición, que es crítica. ¿Y si cuando está el caballo en C4 para comerle el alfil en D... No, Sí, en D3, si te come el alfil de E por C5, ¿qué haces? ¿Dónde? Aquí, pero Aquí. dijimos que había... No. Aquí dijimos que, Ahí. aquí dijimos que las piezas buenas de blancas y las piezas malas de negras. A las blancas les conviene cambiar el alfil de casillas negras. ¿Tú crees? No, pero es que tampoco les queda otra. Bueno, pero es peor todavía. Si cambias el alfil de casillas negras, ahora mira cuántas casillas negras tienes. Mira, te las voy a contar. Pum, 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 pum. Todas débiles. Te voy a dejar de señalar este, por ejemplo. Todas esas casillas, más esta también, me olvidé, están débiles. Si desaparece tu alfil de casillas negras, estás perdido nuevamente. A la larga vas a perder por las casillas negras. Las negras tienen que crear una estrategia de dominar esas casillas y poder crear ataques sobre las piezas blancas. Por eso el alfil no se debe cambiar de casillas negras. Es un error muy típico cuando no comprendo las estructuras de peones y cuando no comprendo en las aperturas qué piezas son buenas y cuáles no. Eso es muy normal cuando están comenzando a jugar al ajedrez y están comenzando a estudiar. A jugar al ajedrez no me refiero a mover las piezas, me refiero a estudiar seriamente. Es muy importante determinar en una posición cuáles son las piezas buenas y cuáles son las piezas malas. Y por qué no hay que cambiarlas. Eso se llama el ajedrez posicional y estratégico. Eso no es táctica, es estrategia. Tenemos que determinar qué pieza es mejor que otra para no cambiarla. Es sumamente importante para que puedas mejorar tu nivel. Y si te ofrecen una buena que tú la necesitas contra otra también que la necesita, un cambio, ¿qué hacer? ¿Lo cambias o no? Puedes cambiar. Si son dos piezas buenas, por ejemplo en la Najdorf ocurre mucho en la variante principal. Aquí la mejor jugada
Por ejemplo, la mejor jugada de blancas aquí es esta. Es G5. Buena jugada de blancas. Y ahora la mejor jugada de negras es caballo H5. Rey B1, G6, por ejemplo. Bueno, G6 o caballo D7, que es mejor, caballo D7. Aquí se puede jugar, por ejemplo, esta jugada, caballo D5. El caballo es bueno de blancas, es una pieza buena de blancas y me ofrece el cambio por otra buena pieza de negras. Claro que se lo voy a cambiar porque el caballo en D5 es una pieza muy peligrosa, entonces lo voy a cambiar, tiene que comer de peón porque si come de dama le cae el peón de C2, entonces tiene que comer de peón y yo por ejemplo ahora tengo una pieza mala, entonces la tengo que mejorar. ¿Cómo la voy a mejorar? La voy a poner en esta diagonal. Voy a hacer la jugada G6. La idea es que me va a hacer, por ejemplo, torre G1, alfil F8, con idea de alfil G7, y que en un futuro pueda amenazar incluso este tipo de jugadas, caballo F4 o E4, depende, para poder abrir la diagonal de mi alfil y hacer jugar y crear ataques sobre el rey. ¿Sí? Esto es estrategia de juego. ¿Sí? Por ello necesitas pensar. Sí o sí, todo esto que yo te estoy diciendo ahora no lo puedes hacer si tú juegas rápido. Es imposible. Porque esto requiere estrategia, requiere elaborar un plan y pensar cómo vas a disponer tus piezas en un futuro. Entonces, no puedes mover por mover piezas. Si tú juegas rápido, es mover por mover, sin pensar, estrategia. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a volver aquí a la parte teórica, así te estoy enseñando cómo jugar la defensa Naidor, la variante siciliana de defensa Naidor. Torre C8. Otra jugada mala aquí es Rey B1, por ejemplo. Y la hizo un gran maestro de casi 2.700. Y se equivocó y perdió. Después de Rey B1, ¿vale igualmente la jugada de 5? Te pregunto, piensa. Sí. Vale, ¿cómo sería la variante? D5, E por D5, caballo por D5. Caballo por D5. Luego, luego. ¿Pueden las blancas comer en D5? Caballo No. por D5, alfil por D5. ¿Pueden jugar dama por D5? Sí. Ajá. No. ¿Por qué no? Porque, o sea, sí que pueden. ¿Cómo sería la variante que has visto? A ver. O sea, poder pueden. D5, E por D5, caballo por D5, caballo por D5, alfil por D5, dama por D5, dama por C2, rey B, rey A1 y ahí ya. Y parece que no hay nada, ¿verdad? No hay mate. Porque está defendido la casilla C1 ahora, ¿no? Vale, pero ahora Sí. yo te voy a pedir que después de dama por D5 busques una jugada mejor a dama por C2 de negras. Posición crítica,
Dama por D5. ¿Es buena dama por C2 o existe otra jugada mejor para negras ahí? Ganadora. Que gana material. No hay nada mejor. No hay nada mejor. ¿Estás seguro? Mm, Sigue pensando. Busca. torre de 8. Claro. Torre de 8 es la jugada. D5 aquí, admiración. ¿Por qué? Porque si come, Sí. come, tenemos y a dama por torre de 8. Y negras ya tienen ventaja. Las blancas tienen que entregar la dama por torre y pieza. Tienen que jugar así, así, y ya no hay tanta compensación por la dama. Alfil de 3 y caballo C6, me imagino. Y las negras están bien. Sí. Tienen ventaja en esta posición. No super ventaja, pero tienen por la dama, solo las blancas tienen una torre y una pieza menor. Una torre y un alfil. Entonces no hay suficiente compensación por la dama. Cuando se vayan cambiando piezas y se abra más la posición, las negras van a estar mejor. ¿Qué otra posibilidad tienen contra la jugada de 5? Bien, blancas podrían optar por la jugada G5, que pretende ganar el peón si me voy de caballo. Pero el tema es que yo tengo la jugada D4 aquí. Viajé por F6, simplemente puedo comer el alfil. D por E3. Dama por E3, por ejemplo, y alfil por F6. Y las negras aquí también tienen una buena posición porque han cambiado la pieza buena de blancas, que era el alfil de casillas negras. Que es el alfil de casillas negras. Entonces, nuevamente, las negras están bien aquí. Como mínimo han igualado. Por ejemplo, no lo sé, pueden seguir el desarrollo de las piezas, alfil de 3, caballo de 7. Vale, pueden llegar a obtener el otro alfil, porque después de caballo de 5, aquí tengo varias opciones. Una podría ser comer el caballo, pero le abriría la diagonal a su alfil. Entonces es muy probable que haga la jugada dama de 8. Una partida interesante. Bien.
Entonces, la jugada principal en esta variante es G5 para blancas. Buena jugada. ¿Por qué? Porque G5 hace que el caballo no controle más la casilla de 5. Se tiene que desviar y por lo tanto las blancas van a controlar el centro. Eso sí, las blancas ahora renuncian a un ataque sobre el rey de las negras. ¿Por qué? Porque el caballo ahora se va hacia la casilla H5 y está bloqueando la avalancha de peones. Entonces es muy difícil crear una avalancha de peones ahora. Por ejemplo, rey B1 se suele hacer, pero supongamos que intento H4, no voy a ningún sitio, porque este caballo bloquea a los peones. ¿Sí? Entonces, Sí, por ejemplo, ahora, bien, se podría hacer caballo D7, que es una jugada de desarrollo que está bien. Rey B1. Y aquí hacer la jugada G6. Torre G1, por ejemplo. Alfil F8. Caballo D5. Esto es todo normal. Cuando viene este caballo aquí, es un caballo bueno, pero lo cambiamos por nuestro alfil también. ¿Por qué? Porque en estas posiciones con el centro cerrado, los caballos son más importantes que los alfiles. Porque el centro está cerrado. Entonces nosotros tenemos mejor margen de maniobras con nuestro caballo que con los alfiles de las blancas. Por eso la posición de las negras es bastante buena para jugar. Aquí, por ejemplo, se podría jugar caballo B6 o alfil G7. Podemos jugar alfil G7, por ejemplo. Y tenemos una posición bastante interesante para jugar. No sé si aquí igual se ha jugado alguna partida. Vamos a ver. Vale, hay una partida nada más. A ver, antes. Almacia Gres. A ver aquí. No hay muchas partidas en realidad con esto que he jugado. bueno, a ver, pero algunas hay. Sí, algunas se han jugado. Es que H4 no suelen hacer. Mucha gente, aquí sí hay muchas, y hay una partida nueva, bastante nueva, por ejemplo, de este jugador de China, Wu Huanxi, que juega muy bien, la Naidor, ¿De qué año es? del 2018. Es una partida bastante reciente, no es tan vieja, y podemos ver cómo jugaron. Aquí es interesante el plan de blancas, es un plan bastante interesante. Mueven la dama a F2 para dejar la posibilidad a la torre del caballo cuando salte a D5, dejar la posibilidad de comer de torre y no de peón, porque la dama va a quedar defendiendo C2. Por eso mueven la dama hacia F2. Al mismo tiempo, desde la casilla F2 forman una batería, dama y alfil, y controlan la casilla B6. Esta línea es muy interesante para las blancas. Dama F2, esta jugada, me gusta. Por ejemplo, alfil F8, caballo D5, alfil por D5, ahora las blancas tienen la posibilidad no solo de comer de peón, sino que de torre. Vale, igual a nosotros no nos preocupa mucho porque nuestra estrategia es de la Naidor. Siempre vamos a tener defendido el peón de D6, por más que cedamos la casilla de D5 y seguimos maniobrando con nuestros caballos, que es lo que hizo Wu Jianxi. Jugó caballo F4, alfil por F4 y E por F4. Esto, claro, es un problema ya ahora, esta decisión de las blancas. ¿Por qué? Porque han entregado su pieza valiosa, que es el alfil de casillas negras. Entonces, las negras ahora van a jugar por ahí. Alfil B3, caballo B6. Esta jugada también entrega. Wuxian sí era buenas, ¿no? Wu Jianxi era negras. Torre E8, dama F2, dama D2, perdón, D5, E por D5 y caballo C4.
Y las negras ya tienen muy buena iniciativa aquí. Dama C1 y alfil G7. El alfil cumplió su objetivo. Tuvieron que entregar un peón las negras, pero ahora las piezas están muy activas. Y hay mucho ataque contra el flanco de dama, contra el rey. ¿Esto fue lo que ocurrió? ¿Cómo? ¿Esto fue lo que ocurrió en la partida? Sí, esto fue lo que ocurrió en la partida. D6, caballo por D6, dama por F4, alfil E5, torre G4 y A5. Las blancas tienen un peón de más, pero las negras tienen sus piezas muy activas. Tienen un alfil que juega mucho, el caballo que también puede entrar en juego hacia C4 y amenazar B2. Ahora el peón amenaza A4 y A3, y la dama que presiona sobre C2, y la torre también por la columna E. O sea que tienen 1, 2, 3, 4, 5 piezas muy peligrosas. Y las blancas no tienen ataque contra el rey. Y pueden meter la costa. Torre a C8. Torre a C8. Sí, sobre todo el avance de la jugada A5 ahora amenazan A4. Entonces tuvieron que hacer A4 para frenar el avance del peón de las negras. Pero las negras ahora llevaron el caballo a C4 para amenazar B2. Torre D7 amenazando la dama. Dama C6. Dama E4. Vale, le cambian damas, pero esto no hace que la posición sea mejor para blancas, porque ahora tienen otra debilidad. Hicieron A4, entonces el peón también está débil. Caballo C6, B6 y caballo por torre F1, caballo C3. Y la posición está totalmente a favor de las negras en esta posición. Las blancas tienen las dos torres en séptima, pero es inofensiva porque las negras están defendiendo muy bien la posición y se quedaron ahora con peones de más y abandonaron blancas. Te voy a grabar esta partida, la voy a copiar para que la tengas como ejemplo de cómo tienen que jugar negras. Así comienzas a aprender a jugar la defensa siciliana variante Najdorf, ¿ok? Ok. Esto lo vamos a guardar. Un momento. Para que juegues de negro. Vale. Siciliana Najdorf. Bueno, para estudiar la siciliana Najdorf se necesita estudiar diferentes variantes. Bueno, como todas las sicilianas, hay muchas variantes que estudiar. Pero esta es una de las principales y es la que te enseña sobre todo cómo tienes que ubicar tus piezas, cómo las tienes que desarrollar, cuál es la idea principal. Y por ello es importante conocer algunas ideas. Las blancas tienen muchas opciones después de hacer. Alfil E3 es una de las principales, pero también existe alfil G5, es otra que vamos a estudiar en nuestra clase. Existe también alfil C4, estas son las más agresivas. Alfil E3, alfil G5 y C4 son las más agresivas contra la Najdorf. Luego existe F4, la línea antigua, no es tan peligrosa para negras. Y alfil E2, que son líneas más posicionales, no son tan peligrosas para negras.
También hoy en día se encuentran G3 y H3, que es la denominada variante Fisher. La idea de esta jugada es hacer G4. Pero no son realmente peligrosas para negras. Yo creo que las mejores son alfil E3, alfil G5 y alfil C4, que hay que conocer muy bien para poder jugar la negra. Hoy ya hemos estudiado la línea de alfil E3. Cuando finalicemos de estudiar todas estas otras jugadas, para que luego tú las puedas jugar, vamos a estudiar también qué pasa cuando blancas, por ejemplo, no quieren jugar la Naidor. Si hacen alfil C4 o hacen alfil B5 jaque, ¿sí? Que te puedes encontrar también. Muchos te vas a encontrar en tus torneos de edades que muchos te van a hacer la jugada alfil C4. Pero esta jugada es muy inofensiva, porque tú puedes hacer eso y ya este alfil lo dejas fuera de juego. Y luego desarrollas de la misma manera. Y a veces y alfil B7 hace 6 o D7. Es muy fácil de jugar. Vale, voy a borrar. Vale. Bien, entonces, hay que practicar, seguir practicando las aperturas. Hoy hemos estudiado una defensa nueva con negras, para que la estudies, la vayas practicando. Tienes que jugar partidas con ritmos no inferiores a los 15 minutos. Eso también muy importante. Y no jugar partidas inferiores a los 15 minutos. Siempre tienen que ser partidas lentas y tienes que entonces acostumbrarte a esa partida que juegues con la apertura que estás practicando, apuntarla luego o descargarla. ¿Verdad que cuando tú haces las jugadas te queda registrado en PGN, en formato PGN? Eso lo tienes que tratar de guardar en tu historial para que luego podamos analizar. Cuando tú juegas la partida en chess.com, por ejemplo, tienes la posibilidad de descargar el PGN, de guardar la partida. Ah. Entonces, tú guardas la partida y luego la puedes analizar nuevamente. Entonces te sirve. Es una partida que juegas a un ritmo de 15 o media hora, lo que elijas, y luego la puedes analizar. Eso está muy bien para practicar, para hacer tus aperturas, ¿vale? Y luego no te olvides que tienes que resolver todos los días problemas siempre. Siempre problemas. Sí, ahora resuelvo todos los días 15 problemas y 2 partidas de chess.com. Muy bien. Bueno, vamos, yo ahora le voy a enviar a tu mamá este archivo. Así tú lo puedes luego reproducir nuevamente y estudiarlo para que puedas aprender a jugar esta defensa. ¿Vale? Y luego te enviaré también el video nuevamente de lo que hemos hecho para que si lo quieres ver nuevamente lo puedes volver a ver, por si te olvidas de algo que te he explicado, ¿vale? Y cualquier duda me escribes, ¿ok? Ok. Vale, nos vemos la próxima clase. Venga. Adiós. Hasta luego.